La palabra de Dios dice: Dios es espíritu y es necesario que le adoremos en espíritu y en verdad. Y dice la palabra de Dios: cantad alegres a Dios, habitante de toda la tierra. Servid al Señor con alegría. Venid a su presencia con regocijo. Reconoced que Él es el Señor Dios, y Él nos hizo y no a nosotros mismos. Pueblo somos suyo, oveja de su prado. Entrad por su puerta con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabarle y bendecir su nombre. Os bendigo en el nombre de Jesucristo, porque eso es lo que desea Dios, que le adoremos en espíritu y en verdad. Y dice: entrad por su puerta, por su iglesia, porque con acción de gracia. ¿Tenemos que ser agradecidos? ¿Tenemos que ser agradecidos todos los días al Señor? Gracias por la salvación que no nos merecíamos. ¿O hay alguien que se merece la salvación? No hay nadie, ¿eh? Y dice: por sus atrios con alabanza, alabarle y bendecir su nombre. Sino que en este día que vamos a dar culto devocional podamos alabarle, bendecirle, exaltar su nombre, darle toda la gloria, la honra, el honor, el poder, porque suyo es. Y darle gracias también porque estamos aquí y podemos dar culto devocional a Dios. Y Dios nos ha guardado y nos ha bendecido, como vamos a ver hoy en la palabra, como Abraham. Dios nos quiere tanto bendecir, pero no depende de Él, sino depende de nosotros. Amén. Así que vamos a orar y poner este tiempo delante del Señor. Padre, te damos las gracias porque podemos darte culto devocional en este día delante de ti. Señor, como hemos dicho, Señor, en tu palabra, queremos entrar con alegría, con gozo, sabiendo que tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Queremos bendecirte, darte la gloria, la honra, el honor, el poder, porque tuyo es, Señor. Que venga tu reino. Señor, exaltamos el nombre de Jesucristo, que es sobre todo nombre. Señor, que tus ángeles guarden nuestras vidas, y oramos también por todos los hermanos que no han venido, Señor. Lo bendecimos en el nombre de Jesucristo. También quebramos todo poder de la oscuridad en estos momentos en el nombre de Jesucristo, para que podamos alabarte y bendecirte en espíritu y en verdad, pero también que tú prepares nuestros corazones para escuchar tu santa palabra. Oramos en el nombre poderoso de Jesucristo, que está vivo. Amén y amén. Muy bien, nos ponemos de pie y con este espíritu vamos a alabar y adorar a nuestro Dios. Vamos a pasar al ministerio de la alabanza. Bueno, vamos a celebrar que Él resucitó y nos ha dado esa nueva vida. Amén. Amén.
para adorarte, Señor, a ti, para decirte, Padre mío, gracias, Padre Santo, porque tú nos has guardado. Gracias, Padre Santo, porque estás con nosotros. Hasta el fin del mundo estará con nosotros, Padre mío. Gracias por tu luz, Padre, porque cada día nos alumbra, Padre. Cuando nos levantamos de la cama, cuando nos acostamos, porque te damos gracias siempre por tu amor, por tu misericordia hacia tu pueblo, Padre mío. Ahora, Señor, te pongo delante de ti, a la hija de Olga, Padre, allá, Señor, en su país. Tú sabes cómo está aquello, Padre Santo, y te pido, Señor, que tú la protejas, Padre, y a su pareja también, que tú los protejas, Padre, aquí donde están. Dios mío, sabemos, Padre, que a tus hijos no les va a pasar nada. Y confiando tanto en ti, Padre mío, porque vemos tu misericordia en nosotros cada día. Gracias por la iglesia, Padre. Gracias por los hermanos, Padre, que no pueden venir. Gracias, Señor, porque tú, aunque ellos no vengan, pero nosotros los tenemos en el corazón, Padre. Y sabemos que tú también, Padre. Gracias por este amor que nos tiene. Gracias por el culto de esta mañana. Bendícelo, Padre mío. Bendice la palabra que nos trae el pastor, Padre Santo. Y queremos, Señor, darte las gracias porque nuestros hijos están respaldados por ti también. Oh Dios mío, bendito sea tu santo nombre. Para ti la alabanza, la gloria y la honra, Padre, porque eres el Dios de reyes y Señor de señores, porque eres nuestro Rey, nuestro Padre celestial. Y queremos, Señor, agradecértelo todo. En el nombre bendito de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén.
La palabra de Dios para esta semana, que Dios va a cumplir. ¿Creéis que Dios cumple su palabra, sí o sí? Tenemos que creer que Dios cumple la palabra que Dios nos da hoy. La palabra que Dios nos da está en Génesis 22, del 13 al 19. La va a leer nuestro hermano Jaime, con el título Yahvé Jireh, que significa el Señor proveerá. Amén. Así que va a orar, va a leer la palabra y orar por la palabra. Buenos días, hermanos. Un gozo nuevamente estar con ustedes. Como ha dicho el pastor, el día de hoy vamos a leer Génesis capítulo 22, versículos del 13 al 19. Para entrar en contexto, lleva como título Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac. Su palabra dice: Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero, trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el monte de aquel lugar Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo: Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia, como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a Berseba, y habitó Abraham en Berseba. Oremos por la palabra de hoy. Padre Santo, te damos las gracias, Señor, porque vamos a recibir palabra tuya, Señor. Hemos leído una porción de tu palabra y sabemos que tu palabra nos va a enseñar algo directo a nuestro corazón, porque tu palabra es fiel y verdadera, porque tu palabra nos da esperanza, porque tu palabra, Señor, es viva y eficaz. Padre Santo, desde aquí bendecimos al pastor, un instrumento útil para esta iglesia. Bendecimos para que toda palabra que salga de él, salga porque tú así lo has dicho. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Amén. Muy bien, como hemos leído, el mensaje está en Génesis 22, del 13 al 19, y el título es Yahvé Jireh, el Señor proveerá. Amén. Ahora, ¿qué significa Yahvé Jireh? Dice que significa que el Señor proveerá, el Señor da lo que necesita, el Señor provee, o Dios da lo que necesitamos. Amén. ¿Somos testigos de eso? Yo llevo 26 años en el Evangelio y puedo decir en mayúscula que Dios me ha provisto siempre de todo. Nunca me ha faltado de nada. Si nosotros somos fieles, Dios es más fiel. Amén. Tenemos que saber desde cuándo empezó las bendiciones de Abraham. Tenemos que saber cuándo empezó las respuestas en la vida de Abraham. Ahora, todo hay un horario y vemos cuándo fue ese horario para Abraham. Él cedió todo a su sobrino Lot en Génesis 13:14. Ahora, vemos si leemos la vida de Abraham, en algún momento pone que Dios le dijera que se llevaba a Lot, a su sobrino. ¿Y para qué te lo llevas? Porque al principio no le fue bien. Tuvo mucha incredulidad por no obedecer la palabra de Dios al principio. Después Lot se separó de él, de Abraham, y ahí recibió las grandes respuestas de parte de Dios para Abraham.
La gente no entiende muchas veces por qué tenemos que ceder. Y cuando hablo de ceder, no digo de ceder cualquier cosa, sino si nosotros tenemos a Cristo, en Cristo se acaba todo. Si nosotros realmente vivimos a Cristo, podemos ceder. Yo muchas veces he dejado a personas que cedan. ¿Por qué? Porque tengo a Cristo. Pero eso no significa que uno ceda a lo que uno quiere. ¡Hala, cedo lo que me da la gana! No hablo de eso. Fijaros la vida de Abraham con Lot, ¿no? Dice que Abraham cedió, ¿no? De que Lot eligiera. Ahora, Abraham, vemos que vio las obras de Dios y lo primero que hizo fue ceder a su sobrino Lot. Hombre, era el tío, ¿no? Abraham era el tío de Lot y eligió primero Lot. Hay algo muy importante que tenemos que ver y tenemos que ver que todas las cosas que nos pasan, todos los acontecimientos que nos pasan, tenemos que ver que Dios está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pablo tenía conflictos también con Pedro. Vemos que Pedro estaba primero que Pablo. Vemos que tenía una gran posición Pedro. Vemos que Pedro era reconocido entre los judíos como un hombre de Dios. Pero en Gálatas 2, del 11 al 14, vemos la hipocresía de Pedro. Pablo vio que no andaba conforme a la verdad del Evangelio y se enfrentó con Pedro diciéndole que era hipócrita por lo que él hacía. ¿No es así? Sino temía más a los hombres, a los judíos, que a Dios. Y arrastró a otro, Pedro. Dice que arrastró a Bernabé, como he dicho en Gálatas 2 del 11 al 14. Pero Pablo dijo en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Si nosotros realmente confesamos y vivimos y aplicamos de que ya no soy yo el que vivo, es Cristo el que vive en mí, vamos a poder ceder. Porque en Cristo está todo. Y hoy lo vamos a ver en la vida de Abraham y en la vida de Isaac. Ellos realmente recibieron la respuesta con el Evangelio. Pablo, en todas las situaciones que él estaba, en todos los campos que él entraba, descubrió que Cristo estaba con él y pudo ceder. ¿Qué llegó a decir Pablo también? Yo me voy a hacer como esta persona, sin dejar el Evangelio. ¿Para qué? Para conseguirlo para Cristo. Pablo cedió en muchas cosas y nosotros también tenemos que ceder muchas veces para que otros puedan conocer a Cristo. ¿Me explico esto de ceder? No significa que uno ceda lo que uno quiera, pero es importante que con Cristo ya todo se acaba. En eso no es ceder porque sí, sino es Cristo en nuestras vidas. Por eso yo puedo ceder. Dios le dijo a Abraham que mirara a la derecha, a la izquierda, porque Dios quería bendecir grandemente a Abraham. Dio a Abraham respuesta en los lugares donde no había nada. Vemos en la vida de Abraham que comenzó en la montaña y nosotros tenemos que comenzar igual. ¿Cómo? Donde no hay nada. ¿Cuántos sitios hay en España, pueblos o municipios, que no hay ninguna iglesia evangélica? ¿O es que Mislata no necesita a Cristo? Claro, tenemos que empezar desde ahí. Cuando Dios llamó a Abraham, él no tenía nada. Y tenemos que empezar como empezó Abraham. Porque Dios está con nosotros, como dice, todos los días hasta el fin del mundo. Nosotros somos testigos de eso, ¿no es así? Y tampoco necesita que nadie nos ayude a él. Si nosotros tenemos a Cristo, lo tenemos todos. Y tenemos que entender también claramente de que nosotros somos, no solamente que tengamos a Cristo, que sí, sino que somos ricos dentro de Cristo. Ahora, es importante que haya una diferencia en nosotros con la gente del mundo, ¿no es así? Si nosotros tenemos a Cristo, ¿no somos los hijos de Dios? Y siendo hijos de Dios, ¿no somos templos del Espíritu Santo?
Y siendo templo del Espíritu Santo, si oramos al Padre en el nombre de Jesucristo, ¿Dios no nos responde? Pues claro que sí, conforme a su palabra. Dice que somos ciudadanos de los cielos, que los ángeles nos guardan y tenemos la autoridad para quebrar toda la oscuridad que hay en nuestro alrededor. Y nos ha dado el poder para conquistar. Pero es importante que tengamos esa fe que tuvo Abraham. Dice en Hebreos 11, vemos a los héroes de la fe, que ellos tuvieron victoria sin que ayudara a nadie, solamente el Señor. Y nosotros tenemos que apoyarnos en el Señor. Tuvieron el poder dado por Dios y tenemos que ver que las personas, cuando nos vean, tienen que ver a Cristo en nuestras vidas. Como hijos de Dios que somos, a nuestros hijos tienen que ver a Cristo también. ¿Qué le dijo el faraón, el rey de Egipto, en Génesis 41:38? Dijo: ¿podemos encontrar a un hombre como este que tenga el Espíritu de Dios? Un no creyente. El hombre más poderoso del mundo en esa época, que era el rey de Egipto, llegó a decir eso. La gente tiene que ver en nuestra vida una diferencia con los demás. Tienen que realmente ver a Dios en nuestra vida. En Lucas 7:47 dice: sus muchos pecados son perdonados, porque amó mucho, pero a quien poco se le perdonó, poco amor muestra. Yo me identifico en esto. ¿Es que Dios no nos ha perdonado? Pero si Dios nos ha perdonado más, porque hemos hecho más amaremos, ¿no es así? ¿Así podemos ceder? Claro que sí. Por eso bendigo en el nombre de Jesucristo para que podamos amar mucho más a nuestro Dios. Por eso es importante que tomemos la palabra, que sigamos la palabra y restaurar lo que se había dado en el original. La palabra del domingo pasado, ¿qué decía? Está hablando de Moisés, ¿no es así? Pero si cogemos la palabra de este jueves, nos hablaba de que tenemos que restaurar que la imagen de Dios, lo original, que está distorsionada por el pecado. Todo el mundo es creación de Dios, pero no todo el mundo son hijos de Dios. Amén. ¿Amén? Amén. Por eso tenemos que ver como Abraham, sino ir a lo original para que nos funcione la palabra de Dios. Porque lo original, ¿qué era? Lo que Dios le dio a Abraham. Génesis 12:3 dice: por medio de ti será bendita toda la familia de la tierra. Pues por medio de nosotros va a ser bendecida mucha gente. Porque aquí nos está hablando de que somos origen de bendición. Le dio la bendición representativa a Abraham. Nadie te podrá hacer frente. Pero tenemos que restaurar la palabra. Porque de eso Dios dice que nos daría el qué. ¿Qué nos daría Dios como Abraham? En Génesis 13, del 14 al 15 dice: alza ahora los ojos y mira desde el lugar donde está hacia el norte, el sur, el oriente, el occidente, pues toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Vemos que Dios es la tercera vez que habló con Abraham. Tienes que estar dentro de la palabra de Dios. Tenemos que orar con la palabra de Dios. Tenemos que recibir el poder de Dios. Tenemos que levantar como Abraham un altar, edificar un altar todos los días a Dios. No solamente hoy, tenemos que levantar un altar a Dios en espíritu y en verdad, cogiendo la palabra, aplicando la palabra, pero todos los días tenemos que dar el culto a Dios. ¿Entenderemos esto? ¿Entenderemos esto? Porque cuando Abraham, en Génesis 13:18, levantó un altar a Dios, empezó a cambiar su vida. Luego Abraham vemos que cuando eligió Lot, que eligió lo más bonito, lo mejor, dice que el rey de Sodoma y Gomorra cogió a Lot y a su familia y lo cogieron cautivo. No es así si leemos Génesis 14. Y Abraham, con 318 soldados, liberó a Lot. Pero vemos que cuando liberó a Lot,
vemos que el rey de Sodoma le quiso dar dinero a Abraham, pero Abraham no quiso el dinero. Él confiaba de que Dios, Yahvé, Jireh, le proveerá. Claro, si le daba dinero, ¿qué podían decir? Ay, pues el Dios de Sodoma te ha dado dinero, tú eres rico ahora o tienes provisión porque te han dado ese dinero, ese rey. Pero él confiaba en el Señor y no necesitaba que le dieran nada. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Seguro que lo cogemos. Es que somos así. Pero Dios estaba con Abraham. Y dice en Génesis 14, 17, 24, pero Abraham dio el diezmo a Melquisedec. Hay muchas polémicas con el diezmo, las ofrendas. Yo no voy a entrar ahí. Pero dice que Abraham dio el diezmo a Melquisedec. ¿Sabéis lo que significa Melquisedec? Es una figura de Cristo. De lo que nos da el Señor, si nosotros le damos al Señor lo que Él le corresponde, que no necesita nuestra economía, Dios nos va a bendecir. Yo soy testigo de eso. Dios dio la palabra a Abraham otra vez. En Génesis 15:1 le dijo, yo soy tu escudo, soy tu galardón, no temas. Yo soy tu protector y yo voy a hacer un escudo alrededor de ti para que no te pase nada. Sino tu recompensa va a ser muy grande. Amén. Pero para que eso surja, tenemos que ver la vida de Abraham. Si tomamos la palabra de Dios, aplicamos la palabra de Dios, Dios va a obrar. Amén. Siempre estamos en muchos sitios donde voy, que he ido, mejor dicho, y el espíritu y esto, está todo bien. Pero ¿dónde está la palabra de Dios? Si no hay palabra, ¿qué vivimos de sentimiento? Bueno, pues si Dios te ha dado eso, pues quédatelo tú. Pero no me hagas una doctrina de eso. Tenemos que coger la palabra de Dios. Amén. Y Dios va a obrar. Si es que lo tengo tan claro, que quiero transmitir la claridad que Dios me da para cada uno de nosotros. Cojan la palabra de Dios, apliquen la palabra de Dios. Edifiquen un altar todos los días a Dios. Y Dios obrará sí o sí. Amén. Ahora, Yahvé Jireh ha preparado 3 respuestas muy importantes en el día de hoy. Primera, Dios ha preparado la fe de Abraham. Lo más importante es que Dios preparó la fe mediante Abraham. Necesitamos esa fe que tuvo Abraham. No hablo al principio que a ver por qué se llevó a Lot. Porque le fue todo mal. Incluso mintió con su mujer. No es así, sabemos la historia, ¿no? No importa lo que tengas delante de Dios, Dios te dará fe. Si te falta fe, pídesela a Dios. En Romanos 2:3 dice, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Si te falta fe, de verdad, pídele a Dios. Señor, dame más fe. Todos tenemos fe en algo. Todos. Yo ahora tengo la fe de que voy a coger el coche y voy a llegar a mi casa. O vamos ¿y si no llego? Eso es fe, ¿no? Todo el mundo tiene fe en algo, pero no hablo de esa fe. Hablo de la fe del Evangelio. En Efesios 2, del 8 al 9 dice, porque por gracia habéis recibido la salvación por medio de la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios, no es por obra para que nadie se gloríe. Como digo, si a usted como a mí nos han enseñado de que por obra somos salvos, yo de verdad lo siento en mi corazón, pero lo han engañado. La Biblia nos dice eso. La Biblia nos dice que la salvación es por gracia de Dios, mediante la fe. Vemos que el método es la fe. Ese don, ese regalo de Dios que nos da por esa fe en Cristo Jesús. Aparte dice en Hebreo 11 que sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora tenemos que tener esa fe que vence el mundo. Primera de Juan 5:4. Nuestra fe nos ha dado la victoria sobre el mundo, confiando y
y ayudándonos el Señor, sino cuál es la fe que vence el mundo. La fe en Jesucristo, la fe en el Evangelio. Tomando la palabra, tenemos la victoria. Amén. Pero tenemos que tener esa fe, como tuvo Abraham, en el Señor. Dios le dio un hijo a Abraham. ¿Pero qué pasó? Que Dios le dijo que lo sacrificara. ¿Sabéis lo que hace la gente del mundo? Pues fíjate tu Dios, que mata niños, que sacrifica, que quería matar a Isaac. La gente del mundo no entiende nada. Porque no está diciendo que lo sacrificara, que sí, sino lo que estaba haciendo Dios es probar a Abraham. Por eso tenemos que ver que Dios le pidió su único hijo, lo más amado que tenía Abraham, en Génesis 27. Nos habla de que Dios quería probar a Abraham. Yo no sé ustedes, pero yo he sido probado muchas veces. Y pruebas fuertes. Y Dios nos prueba hasta qué punto realmente le amamos al Señor. Es distinto probar, ser probado, que ser tentado. Satanás nos tienta. Y nos tienta para que caigamos y nos alejemos del Señor. Pero Dios lo que hace es que nos prueba para que podamos ser utilizados por Dios. Dice que era su único hijo. En Génesis 22, del 1 al 2, dice: Dios puso a prueba la fe de Abraham. ¿Y es que Dios no nos pone a prueba? Con esto que ha pasado de la pandemia, Dios también pone a prueba a la Iglesia y a cada uno de nosotros. Uno piensa que no, yo digo a ti que sí. Y Dios nos prueba hasta qué punto está en nuestro corazón. Porque nos podemos engañar nosotros mismos, pero a Dios no le vamos a engañar. Porque dice: toma a tu único hijo, que tanto ama a Isaac, y ofrécelo en holocausto. Tenemos aquí a un Isaac, ¿no? Imagínate su padre. ¿Qué pasaría, no? Yo, sabiendo la palabra de Dios, sé que Dios no lo va a hacer. Nunca. Pero Dios lo probó. Y salió muy fortalecido Abraham. En Hebreo 11:19, Abraham creía que Dios lo podía resucitar. Dice que subió con su hijo al monte Moriah y no se llevó a su siervo, se lo llevó, pero le dijo que se esperara ahí en el monte, abajo. Y en Génesis 22:7 dice: Padre mío, dice Isaac. Y respondió su padre: heme aquí, hijo mío. Dijo Isaac: aquí tenemos el fuego, tenemos la leña. ¿Dónde está el cordero para el holocausto? Claro, ¿por qué dice eso Isaac? Porque había visto a su padre cómo hacía el sacrificio y sabía muy bien lo que era el sacrificio. Pero Abraham le contestó: Dios proveerá. Y espero que provea. No fue así, porque en Génesis 22, del 8 y el versículo 13 dice que él proveyó ese cordero que lo vio trabado, enredado, y lo tomó y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. ¿Qué nos está hablando aquí? Nos está enseñando el Señor que cada uno de nosotros deberíamos de morir. Pero Dios provee el cordero, Cristo, el Hijo de Dios, para que no muramos. Os bendigo en el nombre de Jesucristo para que veamos por qué Dios siempre provee lo que necesitamos. Lo segundo es que Dios preparó el carnero, Cristo, para resolver los problemas de la humanidad. Es la promesa de que Dios enviaría a Cristo para salvarnos. El ser humano está muerto en delitos y pecados. El ser humano está en el pecado original, está separado de Dios. El ser humano está en maldiciones, en desastres. Por eso Dios preparó a Cristo, porque lo sabía. Génesis 3:15, la simiente de la mujer que vendría y pisaría la cabeza de la serpiente. Podemos tener dificultades y tenemos dificultades,
pero Dios ha preparado todo para rescatarnos. Él vino a rescatar lo que se había perdido. ¿Y qué se había perdido? El ser humano. En el mundo cada día hay más desastre y va a venir más desastre. Yo soy de los que pienso que este mundo no se va a acabar tocando un botoncito y que este mundo se va a acabar o va a venir virus peores de lo que tenemos hoy en día. Eso lo profetiza la Biblia. Pero Dios le ordenó a Abraham que vaya y sacrifique a su hijo Isaac en el monte Moriah. Abraham salió para hacerlo y su hijo le preguntó: ¿por qué no llevamos el cordero para sacrificarlo? Su padre le contestó en Génesis 22, 13 y 14: Dios proveerá el cordero. Abraham llevó a su siervo y antes de subir dice que lo dejó abajo. ¿Por qué? Porque si subían con los siervos le dirían que no lo hiciera y había un conflicto ahí. Pero Abraham dice que subió en Génesis 22 y en el momento de cuando iba a sacrificar a su hijo, Dios lo paró y preparó ese cordero. ¿Y qué representa ese cordero? Representa la figura de Cristo. Amén. Amén. ¿Por qué tenía que morir Isaac? ¿Por qué tenemos que morir nosotros? Porque estamos en pecado original. ¿Por qué las familias tienen tantos problemas espirituales? Los no creyentes eso no lo entienden, pero tenemos que ver que eso es la obra de Satanás. Pero Dios provee el cordero. Dios en medio de los problemas prometió que enviaría a Cristo en representación para salvarnos. Y el sacrificio en la cruz fue perfecto, consumado es. Todo está acabado. Dios quería llevar a Isaac. ¿Para qué? Para que conociera la esencia del Evangelio. ¿Cuál es la esencia del Evangelio que le estaba enseñando a Abraham, pero también a Isaac? El Cordero. Cristo que tenía que venir. Tenía que morir Isaac. Pero Dios proveyó el Cordero. Gloria a Dios. Porque nosotros también teníamos que morir. Le hizo descubrir la esencia del Evangelio para parar los desastres de esa época. ¿Y cómo se puede parar los desastres de esta época si no es con el Evangelio, si no es con Cristo? Hay muchas personas que van a la iglesia y no conocen realmente esto. Cuando conocemos esto, cuando vivimos a Cristo, ahí se acaba todo. Dios, a través de los acontecimientos, ¿qué vemos? Vemos la obra de Dios. No es casualidad todo lo que está pasando. Teníamos que tener esa fe que tuvo Abraham. Y lo bendijo, dijo Dios. Dijo en Génesis 22, 17: ciertamente te bendeciré. Multiplicaré tu descendencia. Tu descendencia conquistará las ciudades de sus enemigos. Si nos venceremos. Amén. Pero esa bendición sigue siendo para nosotros. Pero el pueblo de Israel no entendió esto. Le dio la bendición del evangelismo o la evangelización mundial. Tu simiente será de bendición y será por todo el mundo esa bendición. La iglesia, en el lugar donde estamos, tenemos que ser una iglesia realmente que podamos parar los desastres de esta época. ¿Para qué está la iglesia? Para predicar el evangelio. Ese es el objetivo de Dios, sino que podamos entender lo que Isaac conoció, el Cordero. Ese Cordero pascual que es Cristo. Lo tercero, Dios ha preparado la evangelización del mundo. Dios le dijo la promesa en Génesis 22, 16, 17, que dice: el Señor llamó a Abraham por segunda vez diciendo: puesto que has hecho esto y no me has negado a tu único hijo, ahora yo me pongo como padre. A mí me dice esto el Señor y yo no sé, yo no lo hago. Me sabiéndolo sí. Pero es fuerte, ¿no? Y dice: pues no haber negado a tu único hijo, juro por mí mismo que te voy a bendecir grandemente mucho y vencerás a tus enemigos. Si nos venceremos en todo.
es la fuerza, nos habla de que esa fuerza de oscuridad que nos rodea va a ser quebrantada. Versículo 18, y todas las naciones, fijaros lo que dice, del mundo serán bendecidas por medio de tu descendencia, porque me has obedecido. Esa es la clave. Obediencia. Cuando nosotros obedecemos, Dios nos va a dar todas las bendiciones. Y nos está hablando de la evangelización del mundo, pero el pueblo de Israel no lo entendió. Sino que podamos hoy escuchar la voz de Dios y obedecer la palabra de Dios. Y Dios nos va a bendecir, dice que mucho. Y mucho es mucho, ahí lo dejo. Amén. Así que Dios nos dará el poder para vencer el mundo. Conclusión. Dios nos dará el poder para vencer el mundo. No tengáis duda que Dios nos dará el poder para poder vencer el mundo. Podemos estar en dificultades, y es verdad, pero Él nos librará por medio de Cristo. Amén. A través de nosotros, Dios hará la evangelización del mundo. Y yo lo creo. Lo he dicho muchas veces desde que estoy en esta iglesia. O estamos en la corriente de la evangelización del mundo, o no estamos. Pero si queremos las bendiciones de Dios, tenemos que estar en esa corriente. Porque ese es el deseo de Dios. Dios nos dará la misma fe que tuvo Abraham. Tomen la palabra. Edifiquen un altar a Dios todos los días. Isaac, ¿sabéis lo que significa? Alegría, sonrisa. Pero lo más importante, que tengamos esa verdadera alegría, esa verdadera sonrisa, ese verdadero gozo espiritual. Debemos de ir a los mejores lugares y coger la promesa que le dio Dios a Abraham. Versículo 17. Te bendeciré en gran manera. ¿Qué bendición es esa? ¿De qué nos está hablando? Nos está hablando que le iba a prosperar. Y hay que entender muy bien esto. No está hablando de esa línea que hay de la prosperidad. No, Dios prospera. Amén. Pero tenemos que entender esto. Y Dios nos quiere bendecir para que seamos prosperados. Y el versículo 13, ¿cómo quiere hacer eso? Que nos habla del carnero, Cristo. Esa es la clave. Más Cristo y menos de nosotros. Como decía Juan el Bautista, yo no soy digno ni de atarle las sandalias, ¿no? Yo menguo para que Él crezca. El Cordero Pascual que viene a quitar los pecados del mundo. Cristo, el que soluciona Génesis 3, 6 y 11. Y por último, a través de nosotros todas las naciones de la tierra serán benditas. Dios lo prometió. Debemos de abrir nuestros ojos espirituales y busquen lo que Isaac recibió. Busquen y encuentren lo que Isaac encontró. ¿Han pensado alguna vez lo que vio Isaac cuando su padre lo iba a sacrificar y oyó la voz que le dijo no lo hagas y vio al carnero? Isaac se lo grabó, bueno, eso se lo grabó hasta el día que se fue con el Señor. Os bendigo en el nombre de Jesucristo para que nos grabemos y recordemos todos los días que Dios proveyó el Cordero. Deberíamos estar muertos, deberíamos realmente irnos al infierno. Pero ese Cordero que nos provee Dios Padre, que es Cristo, nos ha sacado de la muerte hacia la vida. Tomen la palabra y Dios la cumplirá. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por tu palabra. Ayúdanos a tener esa fe que tuvo Abraham. Y ayúdanos, Señor, a obedecerte. Señor, tú nos has prometido que somos origen de bendición, que nuestra descendencia va a ser de bendición para otros. Señor, ayúdanos, Señor, a que no perdamos el Cordero, ese Cordero que nos provee. Señor, tú nos has dicho que nos vas a proveer de todo y nos vas a bendecir, y yo lo creo, pero también nos pides, Señor, que obedezcamos. Y ahora, Señor, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo,
que es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Que el infinito amor de nuestro Padre, que nos ama eternamente antes de la fundación del mundo, y que la llenura de tu Espíritu Santo nos guíe y esté con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Que el Señor os siga bendiciendo. Amén. Amén.